Era Jacob, el filósofo africano que se adelantó a la Ilustración y al propio Descartes. La figura de Cera Jacob destaca en la historia del pensamiento africano y específicamente en la tradición filosófica etíope por su profunda indagación racional acerca de la existencia, la moral y la relación del ser humano con la divinidad. Aunque hasta épocas relativamente recientes su obra no recibió la atención que merecía en el panorama filosófico internacional, la denominada Atata, también traducida como investigación o búsqueda, constituye un texto fundamental para comprender el modo en que el racionalismo, la reflexión religiosa y la preocupación moral pueden armonizarse desde una perspectiva no europea. El atata o la atata, que se traduce, como hemos dicho, como la indagación o la búsqueda, es en esencia un testimonio escrito de la búsqueda de la verdad personal de Jacob. El filósofo, en primera persona, narra su trayectoria interior, las dudas que lo asaltan y los métodos que emplea para depurar aquello que, según su juicio, no resiste el análisis racional. Zera Jacob nació en 1599, cerca de Aksun, en Etiopía. Pertenecía a una familia campesina cristiana. Fue educado en la tradición religiosa de la Iglesia Ortodoxa etíope, destacándose en los estudios teológicos. Sin embargo, su vida dio un giro drástico cuando rechazó someterse a las autoridades religiosas locales, negándose a aceptar doctrinas sin cuestionarlas. Perseguido por sus creencias y sus críticas al fanatismo religioso, Zera Jacob se refugió en una cueva durante 2 años. En ese aislamiento reflexionó profundamente sobre la razón, la fe y la moral, lo que culminó en la escritura de la Atata. Zera Jacob denunció la opresión social, la esclavitud y las prácticas religiosas irracionales, proponiendo una síntesis entre fe y razón que desafió la ortodoxia de su tiempo. Murió en paz en Etiopía en 1692, dejando un legado que anticipa valores ilustrados y destaca la riqueza del pensamiento africano. Es imposible entender su filosofía sin aludir al contexto general en el que su pensamiento florece. El Atata fue redactado en un periodo histórico turbulento en Etiopía: enfrentamientos religiosos, conflictos internos, presencia de misioneros católicos y tensiones con la Iglesia ortodoxa local marcaban el panorama de la época. Esta atmósfera de conflicto teológico encendió a Jacob la necesidad de investigar por cuenta propia las verdades que la tradición religiosa le presentaba. Su método parte de la duda y la reflexión personal, similar, si se quiere, al método cartesiano de la duda metódica. El etíope emprende una revisión crítica de las creencias que le rodean. Sin embargo, en Atata esta aproximación es simultáneamente racional y espiritual. No se limita a desconfiar sistemáticamente de todo, sino que mantiene en el horizonte la posibilidad de un conocimiento divino y la certeza de que Dios, si existe, ha dotado al ser humano de una razón capaz de orientarse a la verdad. En un pasaje emblemático de la obra afirma: veo que el Altísimo ha concedido al hombre la facultad de la razón, y si esta razón está bien dispuesta a escuchar, ¿cómo no habría de llevarnos a la verdad si Él mismo, Dios, lo ha impreso en nuestro interior? Esta cita revela la confianza de Jacob en la razón como un don divino que, si se emplea con sinceridad, desemboca en la verdad. No hay en él una desconfianza radical en la capacidad humana para conocer. Antes bien, se trasluce un optimismo moderado, condicionado por el hecho de que muchos se dejan llevar por prejuicios, hábitos y costumbres
sin someterlos a escrutinio. Por ello, es clave comprender que la Atata no es simplemente un texto religioso ni únicamente un texto filosófico, sino la confluencia de ambos. Cera Jacob cree en un entorno teísta y monoteísta, concretamente dentro del cristianismo etíope. Pero no se conforma con creer por inercia. En cierto momento decide que debe emplear la razón para legitimar o desmantelar las doctrinas que le inculcaron. Esta combinación se asemeja a los esfuerzos de otros filósofos de la época moderna, que en Europa buscaban conciliar fe y razón, aunque en Jacob el acento se pone en la experiencia personal y en la ausencia de coacción externa. En este sentido, la Tata puede leerse como una autobiografía filosófica. El autor relata sus vivencias y motivaciones, pero lo hace para transmitir un programa reflexivo, la invitación a que todo lector discierna por su propia cuenta la validez de lo que cree y de lo que la tradición le enseña. El texto está redactado en primera persona, impregnado de un tono coloquial y a la vez didáctico. Así, con cada capítulo, Jacob desmonta los prejuicios de su entorno eclesiástico, discute contradicciones teológicas rivales y, sobre todo, reafirma el poder de la razón. Cuando dudé, descubrí mi falta de fundamento. Cuando cuestioné mis maestros, supe que su saber era sólo la repetición de tradiciones. Entonces busqué la luz en la razón y ella me condujo a las fuentes de todas las cosas, escribe. Si rastreamos en la historia de la filosofía del siglo XVII y anterior, pocas veces encontramos textos que expongan con tal nitidez la importancia de fundamentar la fe en la reflexión personal y no en la imposición social. Ello da cuenta de la singularidad de Jacob como pensador. Uno de los aspectos más fascinantes de la filosofía de Cera Jacob es su defensa, como hemos dicho, a ultranza de la razón como el principal instrumento para conocer la realidad, incluida la realidad divina. Este posicionamiento lo acerca al menos superficialmente a corrientes racionalistas europeas que surgirían durante la misma centuria. Sin embargo, debemos ser cautos al establecer paralelismos directos, pues el contexto etíope es distinto y la Atata no se propone construir un sistema filosófico en el sentido cartesiano o de Leibniz, sino que adopta un tono más existencial. Al igual que en Descartes, aparece en Jacob el esfuerzo por cuestionar principios asumidos sin pruebas. No obstante, mientras Descartes se adentra en el solisismo inicial del pienso luego existo, Jacob no se aísla completamente. Él parte de la convicción de que el hombre, situado en el mundo, dispone de una chispa divina, que es su razón. En sus propias palabras, si dudo de lo que me han dicho, no dudo de mi capacidad de dudar. Si mis maestros no me dan respuestas claras, mi mente, iluminada por Dios, sí me dará el camino para discernir. En este pasaje sugiere que la razón es un regalo del Creador, que no puede engañarnos si la usamos con honestidad. Su confianza en la razón como luz interior es enorme, pero no deriva de la suposición de que un genio maligno como Descartes podría engañarnos. En vez de eso, se basa en la idea de que Dios no quiere confundir a sus criaturas. Jacob entiende la razón humana como un reflejo de la razón divina. Así, su teología del conocimiento admite que hay un nexo íntimo entre el Creador y la facultad racional del hombre. Esto le permite superar la tensión que en algunos racionalistas occidentales se producía al intentar conciliar el ámbito divino y el intelectual. Si Dios nos hubiera creado sin razón, escribe, podríamos decir que nos hizo para vagar en la oscuridad, pero nos dio esa luz y si la cultivamos con sinceridad, no nos equivocaremos. Uno de los hilos conductores de la obra
es también la insistencia en que el individuo debe fiarse de su propia razón antes que de las autoridades eclesiásticas o sociales. Incluso llega a cuestionar prácticas consagradas por la costumbre. A manera de ejemplo, la circuncisión es examinada por Jacob a la luz de su utilidad y de lo que la razón juzga como moralmente adecuado. El filósofo no se deja llevar por la tradición per se, sino que exige motivos racionales para su aceptación o rechazo. Este talante crítico se asemeja a la Ilustración europea, si bien es anterior y distinto en sus raíces culturales. A diferencia de posturas escépticas extremas, Jacob entiende que la razón puede efectivamente conocer la realidad. No cree que la verdad sea inalcanzable. Su postura es un realismo epistemológico basado en la convicción de que Dios, al crear el mundo y al dotar al hombre de razón, no ha introducido un abismo insalvable. Por ello, su pensamiento difiere tanto de los escépticos que niegan la posibilidad de conocer como el de los fideístas que sostienen que solo la fe puede revelar la verdad de Dios. Para Jacob, la existencia de un ser supremo y eterno no solo es compatible con la razón, sino que halla en la razón su principal evidencia. En este punto podríamos trazar ciertos paralelismos con las pruebas racionales de la existencia de Dios en la tradición escolástica europea, pero aquí la argumentación de Jacob se sustenta en su experiencia interior, en la constatación de un orden universal y en la imposibilidad de que algo surja de la nada sin causa. Si bien creía en una deidad a quien se refería como Dios, rechazaba cualquier conjunto de creencias religiosas particulares. En lugar de derivar creencias de cualquier religión organizada, Jacob buscó la verdad, observando el mundo natural. Contemplo el universo y veo orden, escribe, armonía y una continuidad que no procede de la causalidad. Si mis ojos están hechos para ver y mi mente para razonar, ¿quién las preparó sino aquel que quiso hacernos consciente de su obra? Esta cita encierra la convicción de que el orden de la naturaleza apunta hacia un principio rector y la mera capacidad humana de entenderlo remite, según Jacob, a la existencia de Dios. No obstante, su argumento no se agota en la cosmología, también introduce la idea moral. El ser humano no solo conoce, sino que discierne el bien del mal. Esa distinción moral para Jacob constituye otra prueba de que Dios ha impreso una ley en nosotros. Lo más revolucionario quizás de la Tata es la crítica que Jacob lanza a muchos ritos religiosos que carecen de sentido racional. Para él, la fe verdadera ha de conformarse con la razón y promover la caridad y la justicia, no la superstición o el fanatismo. Cuestiona, por ejemplo, la necesidad de ciertos ayunos, penitencias exageradas o la discriminación por motivos religiosos, algo que lo enfrentó a la ortodoxia de su tiempo. He preguntado, escribe, a muchos sabios por qué tales prácticas se requieren, pero ninguno supo dar razón más que la costumbre. ¿Podrá Dios querer de nosotros algo que no podamos comprender cuando nos dio inteligencia precisamente para no obrar como bestias? Aquí se ve con claridad su postura. La religión genuina debe ser razonable y no imponer dogmas infundados. En su crítica no se limita a la tradición etíope, sino que extiende su desconfianza a todas las corrientes religiosas que fomenten prácticas sin justificación racional y que generen conflictividad. Así, se muestra especialmente duro con el fanatismo, al que considera una traición al don divino de la razón. Jacob concibe a Dios como un ser personal que ama y desea el bien de sus criaturas. Ello se manifiesta en la ley natural que el Creador ha sembrado en el corazón humano, la cual impulsa hacia la compasión y la justicia. Reitera a menudo que Dios no es caprichoso ni despótico, sino la máxima perfección moral. Esto se plasma en su célebre afirmación:
Dios no es tirano de nadie, no gobierna con látigo, sino con la verdad que pone en nuestras conciencias. Aquel que obedece a la verdad, obedece a Dios. Dios, por tanto, existe, ha creado el mundo y se revela en la razón humana y en la ley moral, no solamente en ceremonias o en ritos o instituciones religiosas. Otro de los ejes de la filosofía de Cera Jacob es la concepción de la libertad humana. En consonancia con su énfasis en la razón, el pensador etíope considera que ser libre implica, ante todo, ser capaz de guiarse por la luz interior de la conciencia, más que por imposiciones externas o pasiones descontroladas. Frente a la cuestión filosófica de si el hombre está determinado por causas cósmicas, divinas o naturales, adopta una posición que podríamos calificar de compatibilista. Dios ha creado el orden del universo, pero le ha otorgado al hombre la razón precisamente para que ejerza una autonomía genuina en sus decisiones morales. Si no fuera libre, ¿cómo podría mi conciencia reprocharme mis errores? Escribe. Dios me habría creado un títere y mi culpa sería la suya, pero Él es justo y no crea esclavos de la fatalidad. Este pasaje revela la convicción de que la responsabilidad moral sería imposible sin la libertad y que la misma idea de retribución divina o sentido ético del obrar humano carecería de fundamento si el hombre no fuera libre. Siguiendo esta línea, la voluntad no se reduce a un mero impulso racional, sino que queda iluminada y dirigida por la razón. En el contexto histórico de Cera Jacob, la presión religiosa y cultural era muy poderosa. Sin embargo, el filósofo insiste en que la verdadera libertad interior se ejerce cuando el individuo, enfrentado a las normas y costumbres, se pregunta si realmente responde a la justicia y a la verdad. Así, la libertad se convierte en la posibilidad de disentir, de cuestionar y de reformar. Escribe: escuché a mis mayores decir, esto está prohibido, mas mi razón me dictaba que no había mal en ello. ¿A quién obedecer sino a la voz de la verdad que Dios puso en mi ser? Con estas palabras, Jacob describe la tensión que surge entre la conciencia individual y las prescripciones colectivas, alentando al lector a asumir la responsabilidad de sopesar cada mandato social con la balanza de la razón. Esta emparenta con el pensamiento ilustrado, pese a sus diferencias históricas y geográficas. Ya hemos dicho antes que, para Jacob, la razón humana es un reflejo de la razón divina y que esta facultad permite al individuo llegar a la verdad, incluida la verdad moral. Aquí su ética se basa en la convicción de que Dios ha implantado en cada ser humano la capacidad de distinguir el bien del mal, siempre y cuando éste no se deje cegar por la superstición, los prejuicios o las pasiones desordenadas. La Tata no presenta un código moral sistemático, pero sí esboza principios que orientan la conducta. Entre ellos destacan la justicia y la caridad. Ambos son considerados como los pilares de la sociabilidad humana. Vivir con justicia es reconocer el derecho de cada uno a no ser dañado y a tener lo que le corresponde. Vivir con caridad es amar al prójimo como uno ama la verdad, pues en la verdad de Dios no hay divisiones. De esta cita podemos extraer que la justicia implica una pauta objetiva de equidad, mientras que la caridad se relaciona con el amor fraterno que disuelve las barreras de casta, etnia o religión. Así, Jacob critica con dureza Así, Jacob critica con dureza la persecución religiosa, la esclavitud y cualquier discriminación fundada en razones irracionales. Otro tema interesante de su filosofía es el del mal. Si Dios es la fuente del bien y ha dotado al hombre de una conciencia racional, ¿cómo explicar la presencia del mal en el mundo? La respuesta que Jacob ofrece se centra en la libertad humana. El mal
Surge cuando el individuo voluntariamente rechaza la luz interior y se deja arrastrar por los impulsos egoístas o por la obediencia servil a tradiciones corrompidas. En un fragmento expresa: ¿por qué se expande el mal? Porque muchos no consultan su conciencia, siguen a sus semejantes como rebaños, y los líderes, con la mente entenebrecida, arrastran a los débiles. La culpa es de cada uno, pues todos llevamos en nosotros la luz, mas no siempre la encendemos. Aquí la doctrina de Jacob sobre la causa del mal se aleja de las interpretaciones maniqueas que atribuyen la maldad a un principio demoníaco eterno. Para él es la ceguera voluntaria ante la razón la que produce la injusticia y la miseria. Como corolario también de su ética, recomienda la moderación en las costumbres, la humildad en el saber y la honestidad en la búsqueda de la verdad. Este último punto es esencial. Para él no puede haber virtud si uno se engaña a sí mismo, si calla su conciencia o si adopta creencias que no resisten el examen racional. El pecado más grave sería torcer la razón para justificar lo injustificable. No temas a los hombres que te reprochen dudar de la costumbre. Teme a tu propia conciencia, si, sabiendo lo que es justo, no lo defiendes. Esta apuesta por la honestidad intelectual se refleja también en su forma de juzgar otras religiones. No las condena per se, sino que evalúa la rectitud y coherencia de sus enseñanzas. Este rasgo lo sitúa en un horizonte de tolerancia y apertura en una época donde el fanatismo era frecuente. Otro aspecto que refleja la valentía y la amplitud de miras de Jacob es su crítica a las injusticias sociales y culturales de su entorno, así como su propuesta de reformar costumbres que juzgaba irracionales o inmorales. Si bien no dedicó un tratado específico al tema, hay pasajes en la Atata donde se pronuncia contra la esclavitud y otros sistemas de opresión, fundamentando su postura en la dignidad natural del ser humano. Considera que todo hombre y mujer, por el mero hecho de poseer razón, son imagen de Dios y por ende es absurdo convertirlos en propiedad de otro. En una de sus reflexiones señala: ¿cómo podrá un hombre esclavizar a otro si ambos comparten la misma luz divina? Ese Señor niega la voluntad del Altísimo al apropiarse de la libertad que no le pertenece. Si pensamos que en el siglo XVII, incluso en Europa, la esclavitud era objeto de debates y existían filósofos que no la condenaban abiertamente, encontramos que la postura de Jacob resulta profundamente humanista. No disponemos de extensos pasajes sobre Jacob opinando de la mujer, pero en la Atata sí hay una referencia a la necesidad de reconocer la misma dignidad y capacidad racional en ambos sexos. Jacob critica la tradición que reserva la educación esencialmente a los varones, una práctica que encuentra injusta y contraria al designio divino. Según su propio testimonio, escribe: he preguntado, ¿acaso la mujer carece de la misma razón que el hombre? ¿Por qué se la priva del saber y se la confina a oficios menores? Mi conciencia me responde que es la costumbre, no la justicia, la que habla. Si bien no formula una teoría feminista en el sentido moderno, este tipo de observaciones sugieren su percepción de la igualdad de derechos y de la necesidad de brindar la misma oportunidad de instrucción a mujeres y hombres. Como ya mencionamos, abogaba también por reformar, racionalizar o directamente suprimir aquellos ritos y costumbres que obstaculizaran la comprensión de la fe o la fraternidad humana. El filósofo veía en muchos de ellos un peligro de formalismo vacío. Escribe: tantas ceremonias abundan que el hombre olvida el amor al prójimo, convertido en simple rival o extraño. Más valdría cumplir un solo rito, el de la caridad, que 100 liturgias donde el corazón no repara en el sufrimiento ajeno.
La ética y la metafísica de Jacob convergen en la pregunta por la felicidad. ¿Cuál es el fin último del hombre según la Tata? ¿De qué modo el ser humano puede hallar la plenitud en un mundo marcado por la incertidumbre y las tensiones de la época? Al examinar varios pasajes de la Tata, se concluye que la felicidad para Jacob es la armonía interior resultante de vivir conforme a la ley natural de la razón. Esto implica ser justo, amar al prójimo, cultivar la virtud y reconocer la soberanía de Dios. Cuando uno se alinea con el designio divino, es como si flotara en un mar de serenidad. La felicidad verdadera, escribe, es sentir que tu pensamiento y tu acción coinciden con la voz divina impresa en tu conciencia. Así, tu espíritu descansa en la paz que Dios reserva a quien no se engaña ni engaña a los demás. Este planteamiento, cercano a una perspectiva estoica y cristiana a la vez, no reduce la felicidad a placeres superficiales ni a la abundancia material. Para Jacob, el origen último de la alegría es el buen obrar, la claridad de la conciencia y la unión con la verdad. No obstante, Jacob es consciente de que la vida humana está plagada de dificultades, injusticias y pesares. El sufrimiento, según él, no se anula con la simple adhesión racional a Dios, pero adquiere un sentido al interpretarse como ocasión para ejercitar la virtud y profundizar la confianza en la providencia. ¿Cómo pretender no sufrir en un mundo que no es el definitivo? El mal existe, escribe, pero el sufrimiento nos hace buscar la justicia y la compasión. Este camino nos acerca al Creador más que cualquier ritual vacío. Su actitud ante el dolor se puede resumir en la aceptación de la inevitabilidad de ciertos males, sin caer en la resignación pasiva. La razón y la conciencia exigen que luchemos contra la injusticia y el sufrimiento evitable, incluso si no siempre logramos erradicarlo por completo. La filosofía de Cera Jacob nos recuerda que la genuina indagación filosófica no pertenece a un solo continente ni a una única lengua o tradición. Pertenece a todos aquellos que, movidos por una inquietud auténtica, se atreven a preguntarse por el sentido de la existencia, la naturaleza de lo divino y la justicia de las normas que rigen la vida en sociedad. En sus páginas, en la Tata, ofrece precisamente eso, la crónica de un hombre que, frente a la adversidad y la costumbre, supo iluminar su camino con la llama de la razón y la convicción de que el Creador no quiere someternos a la penumbra de la ignorancia, sino elevarnos a la claridad de la verdad. ¿Y tú qué piensas de su filosofía? ¿Conocías a este autor? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.